Bendiciones, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Que la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre estén con ustedes y con cada una de su familia. Y también con cada ser y personas que les rodean. Quiero hablarle de la palabra de hoy que se encuentra en Génesis capítulo 5, a la altura del versículo 18 al 24. ¿Han escuchado hablar de Enoc? No Enoc de que siempre mencionan, sino Enoc del que caminó toda su vida con Dios y fue la primera persona que Dios arrebató de la tierra y se lo llevó. Así dice la palabra en Génesis capítulo 5, versículo 18. Todo empieza ahí. Enoc, hijo de Yared. Se la voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra a la altura versículo 10, capítulo 5, versículo 18 hasta el 24. Vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Yared, después que engendró a Enoc, 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. O sea, 962 años y luego murió el papá de Enoc. ¿Sabe también quién es Enoc? El papá de uno de los hombres que más se menciona por su longevidad. El hombre que más anciano, que más tiempo duró de vida en la tierra. 980 y pico de años. Le voy a continuar. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Saben qué? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Voy a terminar con el 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. El hombre más longevo en el mundo. El hombre que duró más con vida en toda la creación hasta el día de hoy. Pero le voy a hablar de este hombre, Enoc. El hombre que desde su nacimiento y empezó a tener noción y conocimientos toda su vida caminó con Dios. No hacía nada donde no estuviera nuestro Señor con él. Todo lo que hacía en su vida tenía que ver con Dios. Dice la historia que no caminaba entre los bosques
entre el monte y el Espíritu de Dios, el mismo Dios siempre habitaba con él. Él hablaba con Dios. Dios hablaba con él. Era un hombre tan fiel, tan apegado a Dios, tan apegado a la ley de Dios en ese tiempo, que Dios en un momento, ya a su edad, se lo llevó. El primer hombre a quien Dios se llevó de la tierra, Enoc, el papá de Matusalén, el hijo de Yared. ¿Saben por qué quiero llevarle esto? O le he llevado esta pequeña historia, este pequeño fragmento de la historia de este hombre. ¿Cuánto de ustedes o cuánto de nosotros que amamos a Dios y somos leales a Dios, daríamos la vida por no pecar, por no hacerlo mal, aunque sea con palabra y pensamiento, y caminar todas nuestras vidas con Dios, cuando realmente sabemos quién es Dios con nosotros? Sabemos todo lo que has hecho Dios contigo y conmigo, sabiendo que la verdadera paz nos la da Dios. La verdadera paz, el verdadero amor, la verdadera tranquilidad espiritual nos la da Dios. ¿Cuánto daría yo por caminar así como caminaba Enoc con Dios? Conversar, escuchar su voz todos los días de mi vida. Caminar en el monte como Enoc, en la casa, en la cama, en todo lo que hacer. Ahí estaba Dios con Enoc. Porque Enoc toda su vida le fue fiel a Dios y no hacía nada donde Dios no estuviera con él. Por eso Dios se lo llevó. Dios lo arrancó y se lo llevó con él. Dice que desapareció del lugar, del monte donde habitaba, donde estaba en ese momento. Qué hermosa historia. ¿Te gustaría a ti que Dios te llevara así? Viniera y te llevara con él y no permitiera que murieras. Así como el segundo hombre, Elías. Dice que vino un torbellino de fuego, en una carroza como un torbellino de fuego, y levantó a Elías y se lo llevó Dios con él. Pero qué hermosa historia la de Dios. Nunca le falló a Dios. Nunca. Ya era un hombre demasiado con Dios. Vuelvo y te pregunto, ¿te gustaría ser como Enoc? ¿Te gustaría ser como ese gran hombre de Dios, donde nunca pecó, ni en palabra, ni en nada? Porque toda su vida le fue fiel, leal, y en todo momento, 24 horas, él le servía a Dios. Y Dios nunca se apartó de él. Te llevo esta pequeña historia porque todo el mundo habla de Moisés, de Elías, de Isaac, de Jacob,
de todos esos grandes hombres de Dios, pero poco te hablan desde ese inicio de la creación, donde grandes hombres de Dios existieron y por eso duraban tantos años, 800, 700, 500, 400, 900 y pico de años de edad. ¡Wow! Qué difícil y casi imposible encontrar un ser humano que pase más de 200 años en estos tiempos. Demasiado le estoy poniendo 200 años. Aunque la ciencia dice haber encontrado cómo tener vida eterna, vida para siempre. Yo no creo. El único que tendrá vida eterna se llama Jesús, porque murió y resucitó. No quiero desviarme de esta historia. Haz como Enoc. Vamos a tratar de ser como Enoc en los últimos años de nuestras vidas. Vamos a buscar más de Dios, serle fiel a Dios, mantenernos 24 horas en comunión con Dios. Y que si la maldad quiere llegar a tu vida, reprenderla en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Nunca maldigas ni al mal ni a nada en tu vida. Siempre reprende al mal en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchos pueden hablar de mí. Muchos pueden hablar de ti, hermano o hermanas, porque no conocen tu corazón y decir todo lo que quieran, blasfemar, calumniarte. Pero mientras yo, perdóname que me mencioné en primera persona, tú, que en verdad tiene un corazón fiel a Dios, un corazón en Dios, nada ni nadie, por más que hablen de ti y no conozcan tu vida por completo, no le valdrá que levanten calumnia. Yo trato de buscar a Dios todos los días de mi vida. No importa las veces que me caiga, siempre me levanto porque tengo a Dios en mi corazón, en mi mente, alma, cuerpo y espíritu. Soy un hombre, soy humano, soy un pecador, pero trato de pedirle perdón todos los días de mi vida a Dios, aunque no haya pecado, y darle gracias a Él por permitirme conocerlo, y que cada una de mi familia, asimismo te pido yo a ti, búscalo con todo tu corazón y mantén tu corazón fiel a Dios. Mantén tu corazón limpio, así como Enoc. Un corazón puro, leal y fiel. Ya a nuestra edad, haber conocido verdaderamente a Dios, haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, ese que nos da la paz, que nos da la tranquilidad, y dejarnos el Espíritu Santo que habite entre nosotros. Ese
abogado defensor, ese que nos da los sueños, que nos da el discernimiento, la sabiduría para poder enfrentar cada día la maldad de este mundo. Ya para terminar, siempre habla con tus hijos, con tu familia. Aconseja a ese amigo que necesita de Dios, que necesita sanar su corazón. Y recuerda, también hubo ese hombre llamado Enoc, padre de Matusalén, hijo de Yared, en la creación de la tierra, del mundo, que caminó toda su vida con Dios y fue el primer hombre a quien Dios arrebató de la tierra y se lo llevó con él. Busca, lee las historias de la Biblia, lee las historias verdaderas de esos hombres de Dios a quien Dios le hablaba en voz, a quien se le aparecía el ángel de Dios, a quien se le aparecía la luz divina. Y Dios te dará la sabiduría necesaria para que tú puedas caminar con Él, así como caminó Enoc, toda tu larga vida. Habla con tus hijos, no importan los años que puedan pasar. Cuando tú hablas de corazón, con lealtad y sinceridad a Dios, Dios siempre va a estar contigo. Y llegará ese momento que toda tu súplica, todos tus deseos que le has pedido a Dios, Él te lo dará. Dios te bendiga. Comparte esta historia con las personas. Yo siempre trato de buscar más allá y tratar de interpretar la Biblia, pedirle sabiduría a mi Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que está con nosotros, que se conforma entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mencionamos al Espíritu Santo de último, porque Jesús, cuando se fue y se sentó en el trono, nos envió a nuestro abogado, a su abogado, a quien está contigo y está conmigo, porque tratamos de serle fiel a Dios todas nuestras vidas, a partir de ese momento en que lo recibimos por nuestro bautizo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte esta historia, esta hermosa historia de este hombre de Dios llamado Enoc, padre de Matusalén, hijo de Yared. Hasta un próximo video. Compártelo para que así otras personas, ya que muchos evangelistas, muchos pastores no te hablan de estas historias. Te hablan a partir de Moisés, de Elías, pero también en la palabra están esos grandes hombres de Dios. Bendiciones.